Pero todo eso es muy egoísta, he oído decir a algunos de mis conciudadanos. Confieso que hasta ahora es muy poco lo que he hecho en materia de filantropía. Algunos sacrificios por sentido del deber, y entre otros, he sacrificado incluso el placer de éste. Los ha habido que han aplicado todas sus artes para persuadirme de que me hiciera cargo de alguna familia pobre del pueblo. Y el caso es que, si no tuviera nada que hacer, aunque el diablo haya siempre empleo para el ocioso, podría probar suerte en tal pasatiempo. Sin embargo, cuando pensé en ello, imponiendo así una obligación al cielo de aquellos por mantener a algunos pobres tan confortables en todos los aspectos como yo mismo, y aún llegué a aventurar mi oferta, todos han optado indefectible y resueltamente por seguir en su pobreza. Mientras mis conciudadanos y las damas se dedican de tantas formas al fin de sus semejantes, espero que uno, al menos, pueda reservarse para fines distintos y menos humanitarios. Hace falta determinado carácter para dedicarse a la caridad como a cualquier otra cosa. En cuanto al hacer el bien, esa es una de estas profesiones servidas con creces. Además, la he probado con auténtico empeño y aunque parezca extraño, me satisface que case mal con mi constitución. Probablemente yo no debería desechar consciente y deliberadamente la particular invitación que se me hace a hacer el bien, por parte de la sociedad que espera salvar conmigo de la aniquilación al mundo. Y creo que una fuerza semejante, pero mucho más poderosa en algún lugar, es todo lo que lo sostiene, pero yo no me interpondría jamás entre un hombre y su carácter, y aquel que empeña todo su corazón, alma y vida en realizar esa tarea que declino. Yo le diría, persevera aún cuando el mundo le llame a eso a hacer daño, que es lo que con gran probabilidad hará. Lejos de mí el suponer que mi caso sería muy peculiar, sin duda, muchos de mis lectores pergeñarían una defensa parecida. No comprometeré a mis vecinos a que las pronuncien buenas, pero tampoco vacilaré en decir que, para hacer cosas, yo sería un tipo formidable que contratar. Ahora bien, ¿qué cosas es algo que debería averiguar quien alquilare mis servicios? Lo que yo hago de bueno, en el sentido usual del término, debe estar al margen de mi trayectoria principal, y en su mayor parte ha de ser sin especial intención. Prácticamente las gentes dicen, empieza donde te encuentras y tal como eres, sin aspirar a aumentar tu valer ante todo, y con la amabilidad por delante, haz el bien. Si yo tuviera que predicar en esa vena, diría, decídete a ser bueno, como si el sol se detuviera después de haber atizado sus fuegos hasta llevarlos al esplendor de una luna o de una estrella de sexta magnitud, para ponerse luego a vagar como un Robin Goodfellow, curioseando por todas las ventanas, inspirando a todos los lunáticos, pudriendo las carnes y haciendo visible la oscuridad, en lugar de aumentar constantemente su calor genial y su beneficencia, hasta que adquiere tal brillo que ningún mortal puede mirarla a la cara, y entonces, como también, entre tanto, recorriendo el mundo en su propia órbita, haciéndolo bueno o mejor, como ha descubierto una filosofía más verdadera, con el mundo girando alrededor de aquel al tiempo que se hace bueno. Cuando Faetón, deseoso de demostrar su origen celestial con su beneficencia, se hizo por un día con el carro del sol, y saliéndose del camino marcado, quemó varias manzanas de casas de los arrabales inferiores del cielo, y abrazó toda la superficie de la tierra, secando todas las fuentes y provocando la aparición del gran desierto llamado Sahara. Júpiter lo arrojó de cabeza a la tierra con un rayo, y el sol, de pena, no lució para nada durante un año. No hay peor olor que el que despide la bondad corrompida. Es carroña humana y divina. Si yo supiera, con toda seguridad, que un hombre se dirige a mi casa con el resuelto propósito de hacerme bien, correría por mi vida, igual que ante ese viento seco y abrasador de los desiertos africanos, llamado el simún, que te llena la boca, ojos, nariz y oídos de arena, y te ahoga, y eso tan solo por miedo de que me hiciera algo de aquel bien, que ese virus penetrara en mi sangre. No, en este caso preferiría sufrir el mal de modo natural. Para mí,
El hombre no es bueno porque quiere alimentarme si tengo hambre, calentarme si padezco frío, o sacarme de un pozo en el que pudiera haber caído. Puedo presentaros un perro de Terranova, capaz de hacer otro tanto. La filantropía no significa, en su sentido más amplio, amor por el prójimo. Howard fue sin duda un hombre excelente, bueno y amable a su manera, y tuvo su recompensa. Pero en términos relativos, ¿qué son para nosotros 100 Howards si su filantropía no nos ayuda a mejorar de situación? Jamás oí de reunión filantrópica alguna en la que propusiera sinceramente el hacer algo bueno por mí y mis iguales. Los jesuitas se vieron totalmente frustrados por aquellos indios que cuando eran quemados en el palo sugerían nuevos métodos de tortura a sus verdugos. Estando por encima del sufrimiento físico, a veces se rebelaban a sí mismos, más allá de todo consuelo que los misioneros pudieran ofrecerles. La ley de que uno haga como quisiera que le hicieren entró con menos fuerza en los oídos de aquellos que, por su parte, no se preocupaban en absoluto de cómo se les trataba, que querían a sus enemigos de una manera insólita y que llegaban a perdonar casi sus actos de agresión. Aseguraos de que prestáis al pobre la ayuda que verdaderamente necesita, aunque sea vuestro ejemplo lo que les deja atrás. Si se trata de dar dinero, daos con él, y no os limitéis a abandonarlo en sus manos. A veces cometemos crasos errores. Con frecuencia, el pobre es más andrajoso y vasto que frío o hambriento. Ello obedece en parte a su gusto, que no a su infortunio. Si le dais dinero, puede que adquiera más harapos. Yo solía sentirme inclinado a la compasión por aquellos rústicos trabajadores irlandeses que cortaban hielo en la laguna, con vestidos harapientos y escasos, mientras yo tiritaba de frío en mi temo bien cortado y más a la moda, hasta que un día, muy crudo, uno de ellos, que se había caído al agua, vino a mi casa a calentarse, y le vi quitarse 3 pares de pantalones y 2 pares de medias antes de que llegara a la piel. Y aunque es verdad que aquellos eran sucios y andrajosos, no lo es menos que bien podía rechazar las prendas extras que yo le ofrecí, de tantas intra como yo llevaba. Esta zambullida era precisamente lo que más le convenía. Empecé, pues, a compadecerme de mí mismo y me di cuenta de que mayor caridad sería el proveerme a mí de una camisa de franela que a él de toda una tienda de ropa barata. Hay 1000 podando las ramas del mal por cada uno que se dedica a erradicarlo. Y aunque es posible que quien más tiempo y dinero vuelca en los necesitados sea quien, por su modo de vida, contribuye a la miseria que trata en vano de socorrer. Es el pío tratante de esclavos que dedica los réditos de cada décimo a comprar un domingo libre para los restantes. Algunos manifiestan su bondad para con los pobres empleándolos en sus cocinas. ¿No serían más buenos si trabajaran ellos mismos en esas? Presumís de dedicar la 10ª parte de vuestros ingresos a la caridad. Quizá fuere mejor gastar 9 veces más y acabar de una vez con ella. Pues la sociedad recobra solo una 10ª parte de la propiedad. ¿Se debe ello a la generosidad de quien la posee o a la negligencia de los jueces? La filantropía es quizá la única virtud apreciada suficientemente por el género humano. Quizá es excesivamente valorada, y ello se debe a nuestro propio egoísmo. Un día soleado, en Concord, un pobre, hombre robusto donde los haya, elogió ante mí a un conciudadano, porque era amable con los infortunados. Dijo, aludiéndose a sí mismo: los tíos y tías, buenos de la raza, son más estimados que sus verdaderos padres y madres espirituales. Cierta vez oí a un venerable pastor, hombre de cultura e inteligencia, que disertando sobre Inglaterra, después de enumerar los valores científicos, literarios y políticos de aquella, y de citar a Shakespeare, Bacon, Cromwell, Milton, Newton y otros, habló seguidamente de sus héroes cristianos, a quienes, como si su profesión se lo exigiera, elevó a un nivel mucho más elevado que los primeros, considerándolos mayores entre los grandes. Se trataba de Penn, Howard y la señora Free. A nadie le pasará inadvertida la falsedad e hipocresía del hecho.
Los últimos no eran los mejores hombres y mujeres de Inglaterra, todo lo más sus mejores filántropos. No quisiera sustraer nada al elogio que merece la filantropía, sino que me limito a pedir justicia para aquellos que por su vida y obras son una bendición para la humanidad. No considero primordialmente la rectitud y la benevolencia del hombre, que son, por así decir, su tronco y sus hojas. Aquellas plantas de cuyo marchito verdor hacemos tisanas para el enfermo tienen una aplicación humilde y constituyen recurso principal de curanderos. Quiero la flor y el fruto del hombre, que algo de su fragancia me sea impartida, y que su madurez arome nuestras relaciones. Su bondad no debe ser parcial y transitoria, sino un desbordamiento constante, que nada le cueste y en el que no repare. Esa caridad cubrirá multitud de pecados. El filántropo rodea a la humanidad demasiado a menudo con el recuerdo de sus propias cuitas desechadas a modo de atmósfera y lo llama simpatía. Pero debemos impartir nuestro valor, no nuestro desespero, nuestra salud y bienestar, no nuestra enfermedad, cuya extensión por contagio hemos de poner cuidado en evitar. ¿De qué llanura meridionales llega la voz del llanto? ¿En qué latitudes se encuentra el pagano al que quisiéramos iluminar? ¿Quién es ese hombre brutal y desenfrenado al que quisiéramos redimir? Si algo aflige al hombre, de manera que le impida desarrollar sus funciones, incluso si le dolían los intestinos, pues ahí tiene asiento la simpatía, inmediatamente se dispone a reformar el mundo. Siendo él mismo un microcosmos, pronto descubre, y es un descubrimiento auténtico, y él, quien cree poder revelarlo, que el mundo ha estado comiendo manzanas verdes. El mismo mundo se le antoja una gran manzana verde y le espanta el horroroso riesgo de que los hijos de los hombres la mordisqueen antes de que madure. Su drástica filantropía busca inmediatamente al esquimal y al patagón y se esparce por los populosos pueblos indios y chinos. Y así, tras unos pocos años de actividad filantrópica, durante los cuales las potencias han hecho uso de él para sus propios fines, acaba por curarse de su dispepsia, en tanto que el globo adquiere un leve arrebol en una de sus mejillas o en ambas, como si empezara a madurar, la vida pierde su crueldad y se hace de nuevo dulce y agradable. Jamás soñé enormidad mayor que lo que he cometido, ni he conocido ni conoceré peor hombre que yo. Creo que lo que tanto entristece al reformador no es su simpatía por sus semejantes en desgracia, sino su sufrimiento particular, pese a ser el más santo de los hijos de Dios. Enderecemos ese entuerto, que la primavera llegue a él y que ascienda la mañana sobre su lecho, y abandonará a su prójimo sin la menor disculpa. Mi excusa por no sermonear en contra del tabaco es que jamás di un mascarlo, y ahí reside la penitencia que han de sobrellevar los mascadores de tabaco reformados, aunque sí masqué suficientes cosas contra las que bien podría extenderme. Si alguna vez os enredan en una de esas filantropías, no dejéis que vuestra mano izquierda sepa lo que hace la derecha. No vale la pena. Salvad al que se ahoga y anudaos de nuevo los cordones de los zapatos. Tomaos el tiempo necesario y emprended algún trabajo libre. Nuestros modos y maneras se han corrompido de tanta comunicación con los santos. En nuestros salterios resuena una melodiosa maldición a Dios, siempre soportado. Diríase que hasta los profetas y redentores han traído consuelo al hombre en sus temores, más que confirmarlo en sus esperanzas. En lugar alguno aparece reflejada una sencilla e irreprimible satisfacción por el regalo de la vida o una memorable alabanza de Dios. La salud y el éxito, doquiera se encuentren, me hacen bien. El fracaso y la enfermedad contribuyen a mi malestar y tristeza, y me hacen daño, tenga o no tenga que ver conmigo o yo con ello. Si fuéramos, pues, a recomponer la humanidad por medios verdaderamente indios, botánicos o naturales, seamos primero tan simples y armoniosos como la naturaleza misma. Disipemos las nubes que se ciernen sobre nuestra frente y llenemos nuestros poros con un poco de vida. No sigamos siendo supervisores de los pobres. Tratemos más bien de convertirnos en uno de los bienes que atesora el mundo. Leí en El Gulistán, o Jardín de las Flores, del jeque Sadi de Shiraz, que cierta vez se preguntó a un anciano sabio, diciéndole: de los numerosos árboles célebres que el Dios Supremo ha creado altivos y umbríos
ninguno es llamado asad o libre, exceptuado el ciprés, que no da fruto. ¿Qué misterio hay en ello? Y el anciano respondió: cada cual tiene el producto que le cuadra y su estación señalada, durante la cual aparece verde y floreciente, y fuera de ella, marchito y seco, estados a los que no se haya expuesto el ciprés, siempre en flor. De esta misma naturaleza participan los asads o independientes religiosos. No pongas tu corazón en lo que es transitorio, pues el Dihlab o Tigris seguirá fluyendo a través de Bagdad cuando la raza de los califas se haya extinguido. Si tu mano posee mucho, sé pródigo como la palma datilera, pero si nada que pueda darse produces, sé un asad u hombre libre, sé como el ciprés. Versos complementarios. Las pretensiones de la pobreza. Presumes demasiado, pobre y necesitado infeliz, al pedir una estación en el firmamento, porque tu humilde cabaña o tu batea cría alguna virtud perezosa o pedante, al sol barato o en las fuentes sombrías, con raíces y hortalizas, donde tu mano derecha, desgarrando de la mente esas pasiones humanas, sobre cuyos troncos florecen bellas y lozanas virtudes, degradó la naturaleza y entorpeció el sentido, y como górgona cambió en piedras a los hombres activos. No requerimos la aburrida sociedad de templanza para sus necesitados, ni de esa estupidez poco natural, que no conoce pena ni alegría, ni su violada, pasiva fortaleza exaltada falsamente sobre la activa. Esta estirpe baja y abyecta, que fija sus asientos en la mediocridad, conviene a nuestras mentes serviles, sino que fomentamos solo las virtudes que admiten excesos, actos bravos y generosos, magnificencia real, prudencia previsora, magnanimidad, que no conoce límites, esa heroica virtud, para la que la antigüedad no dejó nombre alguno, sino solo modelos como Hércules, Aquiles y Teseo. Atrás, a tu celda odiada, y cuando vea la nueva esfera ilustrada, aprende a conocer siquiera lo que esas dignidades fueron. Ti. Careu.